Auschwitz fue el epicentro del genocidio nazi, pero muchas de sus atrocidades nunca llegaron a contarse. Bajo órdenes directas del alto mando, se construyó un sistema capaz de asesinar a miles por día sin dejar rastro. Todo estaba pensado, desde la llegada de los trenes hasta la incineración de cuerpos, pasando por experimentos médicos, tortura y esclavitud industrial. Durante años se ocultaron detalles clave: pruebas destruidas, testigos silenciados, documentos clasificados. Lo que ocurrió en los sótanos del Bloque 10, en las rampas de selección o en las fábricas de Monowitz, no se incluyó en los informes oficiales. ¿Qué secretos enterraron los nazis en Auschwitz antes de huir? ¿Qué experimentos médicos ocultaron los nazis tras los muros de Auschwitz? El origen de Auschwitz, de cuartel militar a campo de concentración. En la historia moderna, pocos lugares evocan el mismo nivel de horror y repulsión que Auschwitz. El 27 de abril de 1940, Heinrich Himmler firmó una orden aparentemente rutinaria que marcaría el inicio de una de las mayores tragedias humanas del siglo XX, la creación de un nuevo campo de concentración en una tranquila ciudad polaca llamada Oświęcim, que el mundo conocería después con su nombre germanizado, Auschwitz. Esta decisión no fue espontánea ni improvisada. Oświęcim ofrecía ventajas logísticas excepcionales para el régimen nazi. Su estación ferroviaria conectaba con 44 líneas principales que podían transportar carga desde toda Europa ocupada. Al sur de la ciudad se encontraba un antiguo complejo de cuarteles militares austrohúngaros, lo que eliminaba la necesidad de construir desde cero. Los edificios de ladrillo rojo estaban lo suficientemente alejados del centro urbano para operar con discreción, pero cerca para obtener suministros y mano de obra cuando fuera necesario. Para dirigir este nuevo campo, Himmler eligió a Rudolf Höss, un oficial veterano de otros campos como Dachau y Sachsenhausen. No era un sádico vociferante, sino un administrador metódico y eficaz. Al llegar a Auschwitz en mayo de 1940, Höss encontró poco más que estructuras militares semiderruidas, rodeadas de vegetación y caminos de tierra. En sus memorias escritas en prisión, años después, recordaría que el lugar ofrecía condiciones óptimas para la construcción de un campo moderno. El 14 de junio de 1940 llegaron los primeros 728 prisioneros, todos hombres polacos, la mayoría intelectuales, estudiantes, sacerdotes y funcionarios públicos arrestados como parte de la campaña sistemática para destruir la resistencia polaca. Su recibimiento fue brutal. Despojados de nombres, convertidos en números tatuados, obligados a construir su propio lugar de tormento. Con picos, palas y sangre, estos primeros prisioneros sentaron literalmente los cimientos del futuro centro del horror, ampliando instalaciones, levantando nuevos barracones y cavando zanjas bajo constante vigilancia. La organización de Auschwitz-Birkenau, la sección original, fue diseñada no solo para encerrar, sino para humillar y quebrantar. Los barracones alojaban a centenares de prisioneros en condiciones infrahumanas, sin calefacción en invierno, sin ventilación adecuada en verano, suelos cubiertos de paja infestada de parásitos, ventanas con barrotes, acceso restringido al agua y letrinas colectivas que se desbordaban constantemente. Desde los primeros días se implementó un sistema de control interno extremadamente riguroso. Cada mañana, a las 4:30, los prisioneros eran obligados a salir al patio para el apel, el recuento. Bajo cualquier condición climática, lluvia, nieve, calor extremo, debían permanecer formados durante horas mientras los SS contaban y recontaban. Si faltaba alguien, se repetía el proceso. Si un prisionero moría durante la noche, sus compañeros debían mantener el cuerpo en pie hasta completar el recuento. La menor infracción se pagaba con castigos colectivos brutales. Dentro del campo se estableció un sistema de jerarquías donde algunos prisioneros eran promovidos a capos, encargados de supervisar a los demás. Seleccionados por su brutalidad y obediencia, estos capos convertían la relación entre prisioneros en una red de desconfianza y miedo. Los castigos eran públicos: latigazos, suspensión por los brazos, aislamiento en celdas sin luz ni alimento. El bloque 11, pronto conocido como el bloque de la muerte, albergaba estas celdas de castigo especial. Para los vecinos de Oświęcim, el campo era un lugar cerrado y vigilado del que solo salían rumores.
Algunos trabajadores locales eran contratados para tareas externas, pero pocos sabían lo que realmente comenzaba a gestarse tras aquellos muros de ladrillo y alambre de púas. A finales de 1941, Auschwitz I ya no era un campo de concentración ordinario, sino una institución autónoma del terror. La expansión continuaba a ritmo acelerado. Se construían nuevos bloques, se aumentaba la capacidad de internamiento y se establecían reglas cada vez más duras. Lo que comenzó como un complejo para albergar enemigos del Reich se había convertido en el embrión de algo mucho más vasto y siniestro. Aunque las cámaras de gas aún no se habían instalado, la muerte ya era cotidiana en Auschwitz. Las enfermedades, el hambre, las palizas y los fusilamientos sumarios mataban a diario. Las estadísticas oficiales registraban miles de muertes por causas naturales, pero la realidad era muy distinta. Muchos de los primeros prisioneros polacos simplemente desaparecían, ejecutados en el patio del bloque 11 o enviados al hospital sin retorno. En julio de 1941, Heinrich Himmler visitó Auschwitz y ordenó su ampliación. El campo debía triplicar su capacidad y, además, debía construirse un nuevo recinto a unos 3 kilómetros de distancia. Este nuevo campo, que se conocería como Auschwitz II-Birkenau, estaba destinado a convertirse en el mayor centro de exterminio de la historia. La elección de Birkenau no fue casual. El terreno pantanoso y aislado permitiría ocultar mejor las operaciones. Además, su cercanía a las líneas ferroviarias facilitaría el transporte masivo de prisioneros. Bajo la supervisión del arquitecto SS Fritz Ertl, se diseñó un campo con capacidad para más de 100.000 prisioneros, con barracones prefabricados de madera que apenas proporcionaban refugio del clima extremo de Polonia. Los propios prisioneros de Auschwitz no fueron obligados a construir Birkenau, en condiciones inhumanas, trabajando en el barro helado, bajo lluvia o nieve, y con raciones de hambre. Miles murieron durante esta fase de construcción. Para los nazis, era simplemente una forma eficiente de resolver dos problemas: obtener mano de obra gratuita y eliminar material humano gastado. Mientras tanto, en la conferencia de Wannsee, celebrada en enero de 1942, los altos mandos nazis discutían la solución final a la cuestión judía. Se tomaron decisiones que transformarían definitivamente a Auschwitz en algo más que un campo de concentración. Sería una fábrica de muerte industrial, diseñada específicamente para el exterminio masivo y sistemático. En marzo de 1942, comenzaron a llegar a Birkenau los primeros transportes de judíos. El sistema de selección se implementó de inmediato. Al bajar del tren, un médico SS, a menudo el infame Josef Mengele, decidía con un simple gesto quién viviría temporalmente como trabajador esclavo y quién sería enviado directamente a las cámaras de gas. A medida que 1942 avanzaba, el complejo Auschwitz-Birkenau crecía y se perfeccionaba. Se construyeron rampas ferroviarias directas, se ampliaron las instalaciones de recepción y se implementaron sistemas para clasificar y aprovechar las pertenencias de las víctimas. En la jerga del campo, el área donde se clasificaban estas pertenencias se llamaba Canadá, por la imagen de ese país como tierra de abundancia. Para 1943, Auschwitz se había convertido en una operación monstruosamente eficiente. Los trenes llegaban con regularidad desde toda Europa: Francia, Holanda, Grecia, Italia, Hungría, Checoslovaquia. El complejo ya no era solo un lugar de internamiento, sino el centro neurálgico de un genocidio industrializado. Lo que comenzó como un antiguo cuartel militar se había transformado en el epicentro de uno de los crímenes más atroces de la historia humana. En ese entorno de horror creciente, miles de historias individuales quedaron sepultadas, nombres reemplazados por números, vidas reducidas a cenizas, familias enteras borradas sin dejar rastro. El nacimiento de Auschwitz fue el inicio del fin para millones de personas y el comienzo de un capítulo que la humanidad aún lucha por comprender en toda su magnitud. Birkenau, el centro de exterminio más letal del Tercer Reich. Al inicio del Holocausto, los nazis exterminaban mediante fusilamientos masivos, como hacían los Einsatzgruppen en territorios soviéticos ocupados. Sin embargo, este método presentaba problemas fundamentales. Era lento, requería demasiados recursos humanos y, sorprendentemente,
afectaba la moral de los verdugos. Incluso para los oficiales más fanáticos, disparar directamente a mujeres y niños resultaba psicológicamente perturbador. Se necesitaba algo diferente, una técnica de asesinato que no solo fuera más rápida, sino que además redujera el impacto emocional en quienes la ejecutaban. En 1941, la guerra contra la Unión Soviética alteró los planes iniciales del régimen nazi. La idea original de deportar a los judíos a territorios lejanos como Madagascar quedó descartada y la necesidad de una solución definitiva se hizo más urgente. Reinhard Heydrich, por orden de Hitler, comenzó a elaborar un plan para deportar a los judíos hacia el este bajo control alemán. La guerra con los soviéticos se esperaba que durara apenas unas semanas, pero al prolongarse, la solución final evolucionó hacia una política de exterminio masivo. Auschwitz estaba destinado a convertirse en el laboratorio de esta nueva ingeniería del genocidio. Rudolf Höss, siempre atento a mejorar la eficiencia de su campo, se encontró con un problema logístico. Las ejecuciones masivas por fusilamiento eran lentas y visibles. Necesitaba un método más discreto, más rápido y que requiriera menos personal. La solución llegó en forma de un pesticida llamado Zyklon B. Originalmente utilizado para desinfectar barracones y eliminar piojos, Höss descubrió que estos cristales de ácido cianhídrico resultaban letales para los humanos en espacios cerrados. Tras una prueba experimental en el sótano del bloque 11 con prisioneros soviéticos en septiembre de 1941, quedó confirmada la eficacia del método. El gas mataba en menos de 20 minutos, sin necesidad de contacto directo entre verdugos y víctimas. Las primeras instalaciones para gaseamiento fueron improvisadas. Se adaptaron 2 casas de campesinos en Birkenau, conocidas como Búnker 1, Casa Roja, y Búnker 2, Casa Blanca. Se tapiaron las ventanas, se reforzaron las puertas para hacerlas herméticas y se improvisaron aberturas en el techo para introducir el gas. Estas instalaciones primitivas podían matar a cientos de personas por sesión, pero pronto resultaron insuficientes para el volumen de deportaciones que los nazis planeaban. En 1942, la maquinaria de muerte dio un salto cualitativo. La empresa alemana Topf y Söhne recibió el encargo de diseñar y construir 4 grandes crematorios con cámaras de gas integradas en Birkenau. Los crematorios 2 y 3, instalaciones gemelas, representaban la culminación de la industrialización del asesinato. Cada uno contaba con una cámara de gas subterránea que podía albergar hasta 2.000 personas, disfrazada como sala de duchas comunales. En el nivel superior se encontraban los hornos crematorios, capaces de incinerar miles de cuerpos diariamente. El diseño incluía ingenierías macabras, columnas huecas revestidas de malla metálica por donde los SS introducían el Zyklon B sin necesidad de entrar a la sala, sistemas de ventilación forzada que permitían extraer el gas en menos de media hora para preparar la siguiente carga, montacargas para transportar los cadáveres desde la cámara subterránea hasta los hornos y raíles especiales para mover los cuerpos más eficientemente. Los crematorios 4 y 5, construidos más tarde, tenían un diseño más sencillo pero igualmente letal. Sus cámaras de gas estaban a nivel del suelo y tenían menor capacidad, pero cumplían la misma función mortífera. En conjunto, los 5 crematorios de Birkenau, incluyendo el crematorio 1 del campo principal, podían procesar hasta 4.756 cuerpos diariamente, trabajando a plena capacidad. Paralelamente a esta evolución arquitectónica, se perfeccionó también el proceso de engaño masivo. El sistema estaba diseñado para que las víctimas no sospecharan su destino hasta el último momento. Los trenes llegaban a la Judenrampe, rampa judía, donde se realizaba la selección inmediata. A los seleccionados para trabajo se les enviaba al campo, al resto directamente a las cámaras de gas. La entrada a estas cámaras imitaba auténticas instalaciones sanitarias. Había bancos, ganchos en las paredes para colgar ropa, señales indicando duchas y hasta falsos cabezales de ducha en el techo. A veces, para mantener la calma, los guardias SS llegaban a prometer jabón y toallas, o indicaban a las víctimas que recordaran dónde dejaban su ropa para después. Todo era parte de una elaborada mentira diseñada para evitar el pánico y facilitar el asesinato masivo. Para el manejo de los cadáveres, los nazis crearon los Sonderkommando,
Grupos especiales de prisioneros judíos forzados a retirar los cuerpos de las cámaras, extraer dientes de oro, cortar cabello, utilizado después para la industria textil alemana, y trasladar los cadáveres a los hornos. Estos prisioneros vivían aislados del resto del campo y eran reemplazados periódicamente, pues conocían demasiado sobre el proceso de exterminio. En mayo de 1944, el complejo alcanzó su apogeo macabro durante la deportación masiva de judíos húngaros. En apenas 8 semanas, más de 400.000 personas fueron enviadas a Auschwitz. Los crematorios funcionaban día y noche, y aún así resultaron insuficientes. Se abrieron enormes fosas al aire libre donde se quemaban cuerpos continuamente. Las fotografías aéreas tomadas por los aliados muestran columnas de humo elevándose desde los bosques cercanos a Birkenau, visibles desde kilómetros de distancia. La planificación técnica del exterminio contemplaba cada detalle, desde la logística ferroviaria hasta la disposición final de las cenizas. Los objetos de valor de las víctimas eran meticulosamente clasificados en los almacenes Canadá. El oro dental se fundía en lingotes. La ropa utilizable se desinfectaba y enviaba a Alemania. El cabello se empacaba para la industria textil. Incluso las cenizas humanas tenían un destino planificado. Se usaban como fertilizante en los campos agrícolas cercanos o se arrojaban a ríos y pantanos para borrar toda evidencia. La eficiencia del sistema permitía que desde que un tren llegaba hasta que sus ocupantes eran reducidos a cenizas, apenas pasaran unas horas. Los días de mayor actividad, en verano de 1944, Auschwitz podía procesar hasta 12.000 personas en 24 horas. La industrialización del asesinato había alcanzado su forma más perfecta y horrenda. A finales de 1944, ante el avance del Ejército Rojo, los nazis comenzaron a desmantelar las evidencias. Volaron con dinamita los crematorios 2, 3 y 5. El 4 ya había sido dañado durante una revuelta de los Sonderkommando en octubre. Quemaron documentos, desenterraron fosas comunes y trituraron huesos para ocultar el alcance real del crimen. Sin embargo, la destrucción no fue completa. Las ruinas de los crematorios permanecieron junto con miles de objetos personales y evidencias documentales que los soviéticos encontrarían más tarde. La evolución tecnológica de Auschwitz-Birkenau representó algo sin precedentes en la historia humana: la aplicación de principios industriales y científicos modernos al asesinato masivo. No fue producto de impulsos salvajes, sino de una planificación fría y meticulosa. Ingenieros, arquitectos, químicos y médicos participaron en el diseño de esta maquinaria de muerte, demostrando que la tecnología, sin ética, puede convertirse en el instrumento más terrible. Este desarrollo escalofriante no ocurrió de la noche a la mañana, sino que evolucionó durante años, perfeccionándose continuamente. La historia de Auschwitz es también la historia de cómo el ingenio humano, cuando se desvincula por completo de la humanidad, puede crear el infierno en la tierra. Mecanismos de muerte, gas, balas y tortura en Auschwitz. En la vasta maquinaria del terror que fue Auschwitz-Birkenau, la muerte no se limitaba a un solo método. El complejo desarrolló múltiples técnicas de exterminio, cada una con su propia lógica perversa. El muro negro, ubicado entre los bloques 10 y 11 de Auschwitz-Primär, se convirtió en uno de los primeros símbolos del horror. Este simple muro de ladrillo, cubierto con paneles de madera para absorber las balas, fue escenario de miles de ejecuciones individuales. Los prisioneros eran conducidos desnudos hasta allí, obligados a arrodillarse y ejecutados con un disparo en la nuca. El oficial SS Gerhard Palitzsch, conocido por su puntería, se jactaba de poder matar hasta 250 personas en una jornada sin desperdiciar balas. El bloque 11, llamado también el bloque de la muerte, albergaba las celdas de castigo más temidas del campo. El sótano contenía varios tipos de celdas diseñadas específicamente para el sufrimiento: las Steckzellen, celdas de pie, donde 4 prisioneros debían permanecer de pie toda la noche en un espacio de apenas 1 metro cuadrado, celdas de oscuridad total, y celdas de inanición, donde los prisioneros eran abandonados sin comida ni agua hasta morir. Uno de los casos más conocidos del bloque 11 fue el del sacerdote católico Maximilian Kolbe, quien se ofreció voluntariamente a morir en lugar de un padre de familia. Después de 2 semanas en la celda de inanición,
Kolbe seguía vivo, por lo que finalmente fue asesinado con una inyección de fenol directamente en el corazón, otro método común de ejecución en el campo. Las inyecciones letales se convirtieron en un método discreto y eficaz para eliminar prisioneros problemáticos o enfermos. El fenol, inyectado directamente en el corazón o en las venas, causaba muerte casi instantánea. Este método era preferido para vaciar la enfermería del campo cuando se necesitaban camas. Un enfermero SS, Joseph Clare, se especializó en estas inyecciones, llegando a matar hasta 60 personas al día. Pero la dimensión más siniestra del horror de Auschwitz se encontraba en el bloque 10, donde Joseph Mengele y otros médicos realizaban experimentos pseudocientíficos en prisioneros vivos. Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, llegó a Auschwitz en mayo de 1943 y pronto estableció su laboratorio personal de investigación racial. Su principal obsesión eran los gemelos, a quienes veía como clave para entender la genética y mejorar la raza aria. Cuando llegaban transportes, Mengele recorría personalmente la rampa buscando pares de gemelos, especialmente niños. Se estima que experimentó con al menos 1.500 pares, de los cuales apenas 200 individuos sobrevivieron. Los experimentos de Mengele incluían inyecciones de sustancias químicas en los ojos para intentar cambiarles el color, transfusiones sanguíneas entre gemelos, amputaciones e intentos de crear gemelos siameses, cosiendo a niños por la espalda. Si uno de los gemelos moría durante un experimento, el otro era asesinado inmediatamente para realizar autopsias comparativas. Otro foco de su interés fueron las personas con deformidades físicas. La familia Ovitz, un grupo de judíos rumanos con enanismo que trabajaban como músicos, fue objeto de especial fascinación. Les extrajo médula ósea, dientes y sangre y los sometió a radiaciones. Sorprendentemente, los 7 hermanos Ovitz sobrevivieron y pudieron testificar después de la guerra sobre las atrocidades que sufrieron. El doctor Karl Klauberg realizaba experimentos de esterilización masiva en el mismo bloque. Inyectaba sustancias químicas cáusticas en los úteros de mujeres judías, causando inflamaciones extremas y a menudo la muerte. Su objetivo era desarrollar un método económico para esterilizar poblaciones indeseables sin cirugía. En una carta a Himmler, Klauberg afirmó que su método permitiría esterilizar varios cientos, incluso 1.000 mujeres por día. Mientras, el doctor Horst Schumann utilizaba rayos X en dosis letales sobre los genitales de prisioneros, especialmente gitanos, para estudiar los efectos de la radiación en la esterilidad. Las víctimas desarrollaban quemaduras severas, tumores, y muchas morían por radiación. Las que sobrevivían eran luego castradas quirúrgicamente para examinar el daño tisular. Para aquellos prisioneros que no morían en las cámaras de gas o por experimentos, existía la muerte por trabajo. El régimen laboral en Auschwitz estaba diseñado para destruir gradualmente al prisionero. En las canteras de Auschwitz I obligaban a cargar piedras de más de 50 kilos cuesta arriba por una escalera de 186 escalones. La expectativa de vida en esas comandos de trabajo era de semanas. En Birkenau, el comando de drenaje trabajaba en los pantanos circundantes, con agua hasta las rodillas incluso en invierno. El tifus, la disentería y la neumonía mataban a quienes el agotamiento no consumía primero. Cuando los prisioneros se enfermaban o se debilitaban demasiado, eran seleccionados para las cámaras de gas en inspecciones regulares. La tortura psicológica complementaba el sufrimiento físico. Las selecciones aleatorias mantenían a los prisioneros en constante terror. Nunca sabían cuándo serían enviados a las cámaras de gas por parecer débiles o enfermos. La separación familiar, ver morir a los seres queridos, ser testigo de atrocidades diarias y perder toda dignidad humana destruían la voluntad de vivir antes que el cuerpo cediera. Auschwitz también sirvió como centro de pruebas para métodos de ejecución masiva. Antes de adoptar el Zyklon B, los nazis experimentaron con monóxido de carbono, usado en otros campos como Belzec, explosivos e incluso venenos inyectados en el pan. Cada método era evaluado por su eficiencia, costo y efecto psicológico en los verdugos. La hambruna fue otra forma de exterminio lento pero efectivo. La dieta diaria, de apenas 700 a 1000 calorías, consistía en un líquido negro llamado café por la mañana
una sopa aguada de nabos al mediodía y 300 gramos de pan negro por la noche. Los prisioneros perdían hasta un 50% de su peso corporal antes de sucumbir a la inanición o enfermedades relacionadas. Para los niños, el horror era incomprensible. La mayoría eran enviados directamente a las cámaras de gas tras la selección inicial. Los pocos que sobrevivían, generalmente porque parecían fuertes o tenían habilidades útiles, enfrentaban un mundo donde todos los referentes normales de infancia habían desaparecido. Algunos trabajaban como mensajeros o asistentes, otros eran seleccionados para los experimentos de Mengele. En este entorno surrealista, surgió un fenómeno perturbador, la normalización del horror. Después de semanas en Auschwitz, lo impensable se volvía rutinario. Ver cadáveres apilados cada mañana, presenciar selecciones, oler el humo de los crematorios, todo se integraba en una nueva normalidad perversa que los prisioneros debían aceptar para preservar su cordura inmediata, aunque esta adaptación frecuentemente destruía su capacidad de readaptarse si sobrevivían. Los métodos de muerte en Auschwitz representaron la fusión perversa de tecnología moderna y crueldad primitiva. No fueron actos descontrolados de violencia, sino un sistema científicamente diseñado para deshumanizar y exterminar. El legado de estos métodos pervive como testimonio de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando abandona completamente su humanidad. La rutina del horror, trabajo forzado y supervivencia en el campo. La vida cotidiana en Auschwitz transcurría bajo el signo de una rutina diseñada específicamente para deshumanizar. Cada aspecto de la existencia diaria, desde el despertar hasta el sueño, se convertía en un instrumento más de tortura, humillación y quebrantamiento espiritual. Este régimen de horror cotidiano empezaba mucho antes del amanecer y solo terminaba para miles con la muerte. El día comenzaba brutalmente a las 4:30 de la madrugada con el sonido estridente de un gong metálico. Los prisioneros disponían de menos de un minuto para saltar de sus literas, vestirse con sus uniformes rayados y formar en filas perfectamente alineadas para el primer recuento del día. Este recuento matutino podía prolongarse por horas, especialmente en invierno, cuando las temperaturas de Polonia descendían hasta los 20 grados bajo cero. Los prisioneros, muchos con ropa inadecuada y zapatos destrozados, permanecían inmóviles mientras los SS se los contaban y recontaban, buscando la más mínima excusa para imponer castigos. El sistema de identificación de prisioneros reflejaba la obsesión nazi por la clasificación racial y política. Cada recién llegado recibía un número que reemplazaba su nombre, tatuado directamente en el antebrazo izquierdo. Auschwitz fue el único campo que implementó este sistema de tatuaje. Además, se le asignaba un triángulo de color que identificaba su categoría: rojo para prisioneros políticos, verde para criminales, negro para asociales, incluyendo gitanos, rosado para homosexuales, púrpura para testigos de Jehová y amarillo en forma de estrella de David para los judíos. Esta clasificación visual permitía a los guardias identificar instantáneamente a cada prisionero y aplicar trato diferenciado según su categoría. Después del recuento matutino, los prisioneros recibían su desayuno, que consistía únicamente en medio litro de un líquido negro y amargo llamado eufemísticamente café. Sin valor nutritivo real, apenas servía para calentar brevemente el cuerpo antes de enfrentar largas horas de trabajo forzado. Con este escaso sustento comenzaba una jornada laboral de 11 a 12 horas en condiciones extremas. Los comandos, unidades de trabajo, variaban en dureza, pero todos compartían la misma lógica destructiva. En las canteras de Auschwitz I, los prisioneros debían extraer y transportar piedras enormes por una escalera de 186 escalones. En los pantanos alrededor de Birkenau, el comando de drenaje trabajaba con agua helada hasta las rodillas incluso en pleno invierno. En las fábricas de armamento, los turnos interminables en condiciones insalubres provocaban colapsos constantes. La violencia era omnipresente durante las jornadas laborales. Los capos, prisioneros designados como supervisores, golpeaban con palos, porras y látigos a cualquiera que mostrara signos de debilidad. La cuota de producción estaba deliberadamente calculada para ser inalcanzable, justificando así castigos constantes. Un prisionero que colapsaba era pateado hasta levantarse, o, si no podía continuar, enviado directamente a las cámaras de gas.
A mediodía se distribuía la comida principal, 1 litro de sopa aguada de nabos, ocasionalmente con algún trozo de patata o zanahoria flotando. La distribución era tan caótica que a menudo provocaba peleas desesperadas. Quien recibía su ración del fondo del caldero podía considerarse afortunado por obtener algo más espeso, mientras quienes recibían del principio apenas tomaban agua templada. La sed era tan torturante como el hambre. Beber agua estaba estrictamente controlado y muchos recurrían a charcos contaminados, arriesgándose a enfermedades fatales como la disentería. En verano, bajo el sol abrasador, y en invierno, trabajando en condiciones extremas, la deshidratación mataba silenciosamente a tantos prisioneros como los golpes. Al atardecer se producía el segundo apel, tan agotador como el matutino. Los prisioneros debían permanecer firmes, sin importar su estado físico, mientras se contabilizaba a los vivos y muertos de la jornada. Si alguno había escapado, el recuento podía prolongarse toda la noche, mientras los demás permanecían inmóviles bajo cualquier condición climática. La cena consistía en 300 gramos de pan negro, a veces acompañado de una fina capa de margarina sintética, un trozo minúsculo de salchicha o mermelada aguada. Esta ración debía durar hasta la mañana siguiente, creando un dilema constante: comerlo todo de inmediato para aplacar el hambre o guardar una parte para la madrugada siguiente. Quienes optaban por guardar pan a menudo lo encontraban robado al despertar. Este régimen nutricional, que apenas proporcionaba entre 700 y 1000 calorías diarias, estaba diseñado para provocar un deterioro físico gradual pero inexorable. En cuestión de semanas, los prisioneros perdían hasta el 50% de su peso corporal, desarrollaban edemas por desnutrición y se volvían extremadamente vulnerables a enfermedades. Las condiciones de vivienda en los barracones intensificaban el sufrimiento. En Birkenau, cada barracón, diseñado originalmente para 52 caballos, albergaba hasta 800 prisioneros. Las literas de 3 niveles, sin colchones ni mantas suficientes, obligaban a dormir de a 5 o 6 personas por plataforma. El hacinamiento provocaba transmisión constante de piojos, chinches y enfermedades infecciosas como el tifus, que causaba epidemias mortales periódicamente. La falta de instalaciones sanitarias adecuadas convertía las funciones corporales básicas en experiencias humillantes. Las letrinas colectivas, insuficientes para la población del campo, consistían en largas hileras de agujeros sobre zanjas abiertas, sin divisiones ni papel higiénico. Los prisioneros disponían de escasos minutos para utilizarlas, bajo vigilancia constante y burlas de los guardias. Por la noche, un único cubo servía para cientos de personas, desbordándose invariablemente y creando condiciones pestilentes. El aseo personal era prácticamente imposible. Los lavabos consistían en largos canales de cemento con grifos que funcionaban irregularmente. El jabón era inexistente y las duchas colectivas, cuando se permitían, aproximadamente una vez al mes, se convertían en otra forma de humillación. Los prisioneros debían desnudarse en grupo, someterse a inspección y después correr bajo chorros de agua helada o hirviendo durante apenas minutos. Para las mujeres esta situación incluía tormentos adicionales. La interrupción inmediata de los ciclos menstruales debido a la desnutrición causaba problemas de salud específicos. Quienes llegaban embarazadas enfrentaban la muerte segura, primero ocultando desesperadamente su condición y después, inevitablemente, siendo enviadas a las cámaras de gas o sometidas a abortos forzados y experimentos. La estructura social dentro del campo reproducía deliberadamente divisiones que fomentaban el conflicto. En la cúspide de la pirámide entre prisioneros estaban los capos alemanes de Triángulo Verde, criminales, seguidos por los prisioneros políticos no judíos. Los judíos ocupaban invariablemente los escalones más bajos, recibiendo las peores tareas, raciones más escasas y castigos más severos. Esta jerarquía creaba un sistema donde la supervivencia individual frecuentemente requería la complicidad en el sufrimiento de otros. Algunos prisioneros se convertían en musulmanes, Muselmänner, término del campo para quienes habían perdido toda voluntad de vivir y vagaban como muertos vivientes, con mirada vacía, incapaces de defenderse. Eran los primeros seleccionados para las cámaras de gas durante las inspecciones periódicas. El impacto psicológico del régimen diario era tan devastador como el físico.
La pérdida de identidad comenzaba con la sustitución del nombre por un número, continuaba con el uniforme deshumanizante y se completaba con humillaciones constantes, órdenes contradictorias, castigos arbitrarios y la obligación de presenciar ejecuciones públicas destruían cualquier sensación de predicción o control sobre el propio destino. Los prisioneros experimentaban lo que los psicólogos posteriores llamarían indefensión aprendida, la convicción de que nada de lo que hicieran cambiaría su situación. Esta desesperanza conducía a la rendición mental, paso previo a la muerte física. El suicidio, arrojándose contra las alambradas electrificadas, conocido como tocar el alambre, no era infrecuente. Sin embargo, incluso en este infierno cotidiano, surgieron actos extraordinarios de resistencia humana. Redes clandestinas compartían comida con los más débiles. Médicos prisioneros, con recursos mínimos, intentaban tratar enfermedades. Sacerdotes y rabinos celebraban ceremonias secretas. Artistas dibujaban. Músicos tocaban de memoria. Poetas recitaban versos. Mantener la dignidad se convirtió en un acto de rebelión. Primo Levi, químico italiano y sobreviviente de Auschwitz, describió en sus memorias cómo incluso gestos mínimos, lavarse diariamente a pesar del agotamiento, mantenerse mentalmente activo, conservar un botón en el uniforme, constituían formas de resistencia contra la maquinaria deshumanizadora. En este contexto surrealista surgió un fenómeno perturbador: la normalización del horror. Después de semanas en Auschwitz, lo impensable se volvía rutinario. Ver cadáveres apilados cada mañana, presenciar selecciones, oler el humo de los crematorios, todo se integraba en una nueva normalidad perversa que los prisioneros debían aceptar para preservar su cordura inmediata, aunque esta adaptación frecuentemente destruía su capacidad de readaptarse si sobrevivían. Los guardias SS que administraban este sistema infernal desarrollaban sus propias rutinas. Vivían en cómodas casas familiares a poca distancia del campo, con servicio doméstico proporcionado por prisioneras seleccionadas. Sus hijos asistían a escuelas normales. Por las tardes podían disfrutar de conciertos interpretados por la Orquesta del Campo, formada por músicos prisioneros que tocaban marchas alegres mientras sus compañeros marchaban hacia el trabajo o la muerte. Esta dualidad macabra, la banalidad de la vida cotidiana de los perpetradores frente al sufrimiento extremo de las víctimas, caracterizó el funcionamiento de Auschwitz. Rudolf Höss, comandante del campo, vivía con su esposa e hijos en una casa con jardín a metros de los crematorios. En sus memorias posteriores, describiría cómo mantenía separados su trabajo y su vida familiar, como si exterminar personas fuera comparable a cualquier ocupación convencional. Así transcurría la vida en Auschwitz, una existencia suspendida entre la muerte y algo peor que la muerte, donde cada amanecer representaba una victoria momentánea, pero también el inicio de otro ciclo de sufrimiento. Para la inmensa mayoría, esta rutina de horror terminaba en las cámaras de gas o por agotamiento. Para los pocos que sobrevivieron, el infierno cotidiano dejaría cicatrices imborrables, no solo en sus cuerpos, sino en lo más profundo de su comprensión sobre la naturaleza humana. Economía del genocidio. IG Farben y la esclavitud industrial en Auschwitz. Auschwitz no fue solo una fábrica de muerte, también fue una fábrica en el sentido más literal, un complejo industrial donde el sufrimiento humano se convirtió en materia prima para el beneficio económico. A escasos 5 kilómetros de las cámaras de gas de Birkenau se alzaba Monowitz, Auschwitz III, una planta industrial donde el conglomerado químico alemán IG Farben estableció una de las alianzas empresariales más oscuras de la historia moderna. IG Farben, Interessengemeinschaft Farben Industrie Aktiengesellschaft, era un gigante formado en 1925 por la fusión de 6 empresas químicas alemanas, incluyendo Bayer, BASF y Hoechst. Antes de la guerra, controlaba el 90% de la producción química alemana y era la cuarta corporación más grande del mundo. Cuando Hitler ascendió al poder, IG Farben vio una oportunidad para expandir su influencia. La empresa no solo se adaptó al régimen nazi, sino que se integró activamente en sus objetivos ideológicos y militares. La decisión de construir una planta en Auschwitz fue estratégica. En 1940, Alemania enfrentaba bloqueos comerciales que limitaban su acceso al caucho natural, esencial para la maquinaria militar.
IG Farben había desarrollado un proceso para producir caucho sintético, Buna, a partir del carbón. Tras evaluar varias ubicaciones, los ejecutivos eligieron Auschwitz por 3 ventajas decisivas: abundancia de agua del río Sola, proximidad a minas de carbón de Silesia y, lo más importante, acceso ilimitado a mano de obra esclava del campo de concentración. El proyecto recibió el nombre de Buna Werke y requería una inversión inicial de 900 millones de Reichsmarks, aproximadamente 250 millones de dólares actuales. El acuerdo firmado entre IG Farben y las SS en febrero de 1941 estipulaba que la empresa pagaría entre 3 y 4 marcos diarios por cada prisionero, dependiendo de su cualificación, una fracción del salario normal. Estos pagos iban directamente a las arcas de las SS, no a los trabajadores, que solo recibían golpes y raciones de hambre. La construcción de Monowitz comenzó en abril de 1941. Para julio de ese año, ya trabajaban allí 1.300 prisioneros. Un año después, la cifra ascendería a 3.700. Para 1944, en el apogeo de su funcionamiento, más de 11.000 esclavos trabajaban simultáneamente en la planta. Las condiciones eran devastadoras: jornadas de 12 horas, sin equipamiento de protección, bajo vigilancia constante de guardias SS y capos particularmente brutales. Los prisioneros construían la fábrica con sus manos, cargando materiales pesados, mezclando cemento, levantando estructuras metálicas. El trabajo se realizaba bajo cualquier condición climática, desde el calor sofocante del verano hasta temperaturas bajo cero en invierno. Los que colapsaban por agotamiento eran golpeados hasta que se levantaban, o si no podían continuar, enviados de regreso a Birkenau para ser gaseados. La tasa de mortalidad era tan alta que IG Farben decidió construir su propio subcampo para evitar el tiempo de transporte entre Birkenau y la fábrica. Así nació oficialmente Auschwitz III Monowitz en octubre de 1942. Este campo contaba con barracones, alambradas y torres de vigilancia, pero no con cámaras de gas propias. Los seleccionados eran enviados a Birkenau para su eliminación. Era un sistema calculado donde los cuerpos humanos se convertían en recursos desechables. Para IG Farben, el modelo era de una eficiencia macabra. Cuando un trabajador moría, simplemente solicitaban un reemplazo a las SS. No había que pagar indemnizaciones, seguros médicos, pensiones ni vacaciones. Los enfermos eran eliminados, no tratados. Desde una perspectiva estrictamente empresarial, representaba la explotación laboral llevada a su extremo más perverso. Trabajadores que podían ser utilizados literalmente hasta la muerte sin consecuencias económicas negativas para la empresa. Los directivos de IG Farben conocían perfectamente las condiciones de sus empleados. Ejecutivos como Otto Ambros, Fritz Termier y Heinrich Bütefisch visitaban regularmente la planta. Veían los cuerpos demacrados, los uniformes rayados, las palizas. Las oficinas administrativas de la empresa tenían vistas directas a las áreas de trabajo. No podían alegar ignorancia como intentarían hacer después de la guerra. El médico de la planta, SS Hauptsturmführer Hans Wilhelm König, realizaba selecciones regulares para identificar a los trabajadores debilitados. Los señalados recibían un círculo rojo en el uniforme, eran cargados en camiones y enviados a las cámaras de gas. El sistema era tan calculado que IG Farben incluso negociaba con las SS para obtener trabajadores más fuertes y resistentes, especialmente aquellos con habilidades técnicas que pudieran ser útiles en la producción. Paradójicamente, la planta de Buna nunca llegó a producir ni un solo kilo de caucho sintético. Bombardeos aliados, problemas técnicos y la propia ineficiencia del trabajo esclavo retrasaron continuamente su puesta en marcha completa. Sin embargo, otras instalaciones de IG Farben sí funcionaban a pleno rendimiento, produciendo combustibles sintéticos, materiales explosivos, gases venenosos y medicamentos para la Wehrmacht. Otra dimensión oscura de la participación de IG Farben fue su vinculación con el Zyklon B. Aunque no fue desarrollado originalmente como arma de exterminio sino como pesticida, su uso letal en las cámaras de gas conecta directamente a la empresa con el genocidio. La compañía Degesch, filial controlada en un 42,5% por IG Farben,
producía el Zyklon B utilizado en Auschwitz. Los ejecutivos de Degesch conocían perfectamente el destino de su producto, hasta el punto de modificar su fórmula para eliminar el agente odorante de advertencia que contenía originalmente. IG Farben no fue la única corporación que se benefició de Auschwitz. Krupp estableció talleres de producción de artillería. Siemens utilizó mano de obra esclava para fabricar componentes eléctricos. AEG, Telefunken y docenas de empresas alemanas más pequeñas participaron en el sistema de explotación. Estas empresas formaban parte de un ecosistema económico donde el exterminio y la producción estaban perfectamente integrados. La integración entre economía y genocidio se manifestaba también en la meticulosa recuperación de las pertenencias de las víctimas. En el área conocida como Canadá, se clasificaban metódicamente maletas, ropa, zapatos, gafas, prótesis, joyas y otros objetos personales de los deportados. El oro dental extraído de los cadáveres era fundido en lingotes. El cabello femenino se empacaba y vendía a la industria textil alemana para relleno de colchones y materiales de aislamiento. Nada se desperdiciaba. Esta explotación económica del genocidio incluía también la apropiación de propiedades judías en los territorios ocupados. Empresas como IG Farben adquirieron fábricas, maquinaria y patentes a precios irrisorios a través de procesos de arianización. De este modo, el Holocausto no solo eliminaba personas, sino que transfería sistemáticamente su riqueza a manos alemanas. La rentabilidad era tal que los ejecutivos de IG Farben llegaron a solicitar ampliaciones del programa de deportación para disponer de más trabajadores. En un memorando de abril de 1941, el director de construcción de la planta de Buna Werke solicitaba específicamente aumentar la asignación de prisioneros y mejorar sus condiciones mínimas, no por humanidad, sino para mantener la productividad. Cuando los judíos húngaros comenzaron a ser deportados masivamente a Auschwitz en mayo de 1944, IG Farben recibió un nuevo contingente de trabajadores. Para entonces, la guerra ya estaba prácticamente perdida para Alemania, pero la maquinaria de muerte y explotación continuaba funcionando con precisión burocrática. Incluso cuando los aliados bombardearon partes de la planta de Monowitz en agosto de 1944, la producción continuó en otras secciones. Esta simbiosis entre empresa privada y exterminio estatal plantea cuestiones éticas fundamentales sobre la complicidad corporativa. IG Farben no fue una víctima de circunstancias ni una entidad coaccionada por el régimen nazi. Fue un participante entusiasta que vio en el Holocausto una oportunidad de negocio. Sus ejecutivos, formados en prestigiosas universidades, con doctorados y familias respetables, tomaron decisiones conscientemente crueles motivados por el beneficio económico y el avance profesional. Después de la guerra, en 1947, 24 ejecutivos de IG Farben fueron juzgados en Nuremberg en un proceso específico para crímenes corporativos. Las pruebas eran abrumadoras. Contratos firmados con las SS, visitas documentadas a Auschwitz, memorandos internos sobre el uso de mano de obra esclava. Sorprendentemente, las sentencias fueron leves. Solo 13 fueron condenados, con penas que oscilaron entre 18 meses y 8 años de prisión. La mayoría sería liberada anticipadamente durante la Guerra Fría. Las empresas sucesoras de IG Farben, que fue disuelta por los aliados en 1945, evadieron responsabilidades durante décadas. Bayer, BASF y Hoechst, ahora Sanofi, se convirtieron en gigantes multinacionales sin enfrentar realmente su historia. Solo en los años 90, ante la presión de sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos, comenzaron a reconocer su papel en el Holocausto y a establecer fondos de compensación para las víctimas. El caso de IG Farben en Auschwitz demuestra que el Holocausto no fue solo un proyecto ideológico o político, sino también una empresa económica donde corporaciones respetables participaron activamente. La eficiencia industrial alemana, tan admirada mundialmente, se aplicó aquí no solo a la producción, sino también al exterminio humano. La misma mentalidad que optimizaba procesos químicos, optimizaba también el sufrimiento y la muerte. Esta dimensión económica del Holocausto
ha sido frecuentemente eclipsada por el enfoque en los aspectos ideológicos o militares. Sin embargo, comprender la complicidad empresarial es esencial para entender la magnitud del crimen. El Holocausto no habría sido posible sin la participación activa de ingenieros, químicos, contables, administradores y ejecutivos que pusieron su conocimiento técnico al servicio del genocidio. Auschwitz, como empresa, nos obliga a reconsiderar la relación entre economía y ética. Cuando el beneficio se convierte en el único valor, cuando la eficiencia opera sin límites morales, cuando los seres humanos son reducidos a recursos en una hoja de cálculo, se abre la puerta al abismo. IG Farben y Auschwitz representan el caso extremo de esta deshumanización económica, pero sus ecos resuenan en muchas prácticas corporativas contemporáneas. La lección de Monowitz perdura como advertencia. La civilización técnica y empresarial, sin fundamentación ética, puede convertirse en cómplice de las peores atrocidades. El horror no siempre llega con uniformes y estandartes ideológicos. A veces llega con trajes elegantes, balances financieros y la fría lógica de la maximización de beneficios. El colapso del infierno, marchas de la muerte y liberación del campo. En el verano de 1944, mientras los ejércitos soviéticos avanzaban hacia Polonia, la maquinaria de exterminio de Auschwitz alcanzaba su apogeo macabro. Paradójicamente, cuando la derrota alemana se volvía inevitable, el ritmo de asesinatos se aceleró. Entre mayo y julio, más de 400.000 judíos húngaros fueron deportados a Auschwitz. Los crematorios funcionaban día y noche, y aún así resultaron insuficientes, obligando a los nazis a quemar cuerpos en enormes fosas al aire libre. Para octubre, con el frente oriental aproximándose peligrosamente, la administración SS comenzó a planificar la evacuación y el encubrimiento de pruebas. Las autoridades nazis emitieron órdenes estrictas. Ningún prisionero debía caer en manos soviéticas con vida para evitar testimonios sobre lo ocurrido. Heinrich Himmler, arquitecto del Holocausto, declaró explícitamente: «La solución final es nuestra página de gloria nunca escrita y nunca por escribir». El desmantelamiento metódico del campo comenzó con la destrucción de documentos administrativos. Miles de registros fueron quemados, aunque afortunadamente los funcionarios del campo no tuvieron tiempo de eliminarlos todos. Los Sonderkommando fueron obligados a exhumar fosas comunes y cremar los restos, triturar huesos no consumidos por el fuego y esparcir las cenizas en ríos y pantanos cercanos. La evidencia física del genocidio debía desaparecer completamente. En noviembre de 1944, Himmler ordenó detener los gaseamientos. Esta decisión no respondía a consideraciones humanitarias, sino a cálculos pragmáticos. Intentaba establecer contactos con los aliados occidentales para negociar una paz separada, presentándose como un interlocutor razonable. Las instalaciones comenzaron a ser desmanteladas. El crematorio 4, dañado durante la revuelta del Sonderkommando en octubre, no fue reparado. Los crematorios 2 y 3 fueron dinamitados parcialmente en enero de 1945. Simultáneamente, se inició el proceso de evacuar a los prisioneros que aún podían caminar. Para evitar que cayeran en manos soviéticas, aproximadamente 60.000 internos fueron obligados a abandonar el campo en lo que se conocería como las Marchas de la Muerte. La primera gran evacuación comenzó el 18 de enero de 1945, apenas días antes de la llegada del Ejército Rojo. Columnas de prisioneros demacrados, vestidos con delgados uniformes rayados, fueron conducidos a pie hacia el oeste en pleno invierno polaco. Estas marchas representaron el último círculo del infierno de Auschwitz. Con temperaturas que llegaban a menos 20 grados Celsius, sin comida adecuada, calzado apropiado ni refugio, miles murieron de hipotermia, agotamiento o fueron ejecutados por guardias impacientes cuando no podían mantener el ritmo. Los que se detenían o caían eran inmediatamente fusilados. Los caminos quedaron sembrados de cadáveres congelados, a veces en posturas grotescas que revelaban sus últimos momentos de agonía. La evacuación no respondía a ninguna necesidad militar real. Para entonces, muchos prisioneros estaban tan debilitados que difícilmente representaban una amenaza o valor como mano de obra. Su muerte era el único objetivo. Algunos guardias SS, sabiendo que serían considerados criminales de guerra cuando terminara el conflicto,
Se ensañaron particularmente convirtiendo las marchas en oportunidades para ejercer crueldad gratuita. Los sobrevivientes fueron trasladados a otros campos dentro del Reich agonizante: Gross-Rosen, Buchenwald, Dachau, Mauthausen. El viaje se realizaba frecuentemente en vagones abiertos expuestos a los elementos. Para cuando llegaban a su destino, muchos transportes contaban más muertos que vivos. Se estima que al menos 15.000 personas perecieron durante estas evacuaciones, un último tributo sangriento al sistema concentracionario nazi. Mientras la mayoría de los prisioneros eran evacuados, aproximadamente 7.000 fueron dejados atrás en Auschwitz. Eran los más enfermos, los moribundos, aquellos incapaces de caminar. Según el plan original, debían ser ejecutados antes de la retirada final de las SS, pero la rapidez del avance soviético impidió completar este último crimen. Los guardias huyeron precipitadamente, abandonando a su suerte a estos Muselmann, como se llamaba en la jerga del campo a los prisioneros reducidos a esqueletos ambulantes. El 27 de enero de 1945, avanzadas del 60º Ejército del Primer Frente Ucraniano, al mando del mariscal Konev, llegaron finalmente a Auschwitz. Los soldados soviéticos, veteranos endurecidos por años de guerra brutal, quedaron conmocionados ante el espectáculo que encontraron. Como recordaría años después el teniente Elisaveta Grigorieva, habíamos visto muchos horrores, pero esto estaba más allá de la comprensión humana. Las primeras unidades soviéticas encontraron 648 cadáveres, abandonados donde habían caído en los últimos días. En los barracones yacían más de 7.000 prisioneros vivos, pero en condiciones críticas, muchos demasiado débiles incluso para moverse. La mayoría pesaba menos de 40 kilos, sufrían desnutrición severa, tifus, tuberculosis, disentería y neumonía. Los soldados inicialmente temían tocarlos, temiendo precipitar su muerte. El médico militar soviético Anatoly Shapiro describió su primer encuentro con los sobrevivientes. Eran esqueletos cubiertos con piel. Sus ojos, desprovistos de vida, miraban sin ver. Parecían muertos, excepto que algunos aún respiraban. Los servicios médicos del Ejército Rojo establecieron hospitales de campaña improvisados, pero carecían de medicamentos adecuados, y muchos liberados murieron en los días y semanas siguientes, demasiado deteriorados para recuperarse. Lo que los soviéticos descubrieron en los almacenes de Auschwitz confirmó la magnitud industrial del genocidio: 837.000 prendas de ropa femenina, 348.000 trajes masculinos, 38.000 pares de zapatos de hombres y 5.255 de mujeres. Encontraron también 7 toneladas de cabello humano empaquetado, listo para ser enviado a fábricas textiles alemanas, y montañas de prótesis, gafas, cepillos de dientes y otros objetos personales. Pero el verdadero alcance del horror se revelaba en las instalaciones de exterminio. Aunque parcialmente destruidos, los crematorios conservaban sus hornos capaces de incinerar miles de cuerpos diariamente. Las cámaras de gas, con sus falsos cabezales de ducha y puertas herméticas, evidenciaban el engaño sistemático. Los soviéticos encontraron además latas de Zyklon B, sin usar, y los instrumentos que el Dr. Mengele había utilizado en sus experimentos sobre gemelos y otros prisioneros. Los oficiales soviéticos ordenaron documentar meticulosamente todo lo encontrado. Fotógrafos y camarógrafos del ejército registraron las instalaciones, los sobrevivientes y las evidencias de atrocidades. Estos materiales servirían más tarde como pruebas decisivas en los juicios de Nuremberg contra criminales de guerra nazis. A pesar de su experiencia en el frente oriental, muchos soldados soviéticos vomitaron o lloraron al comprender la verdadera naturaleza de Auschwitz. En los meses siguientes, investigadores forenses examinaron el complejo en busca de evidencias adicionales. Cada barracón, cada instalación revelaba nuevos horrores. En el bloque 10, donde Mengele realizaba sus experimentos, encontraron frascos con órganos humanos, muestras biológicas etiquetadas y documentación detallada de procedimientos atroces. En el bloque 11, las celdas de castigo aún conservaban inscripciones desesperadas de prisioneros condenados. Los soviéticos entrevistaron a cientos de sobrevivientes, documentando sus testimonios. Muchos apenas podían hablar coherentemente, traumatizados por lo vivido.
Otros sentían urgencia por contar, por dejar constancia, por asegurarse de que el mundo sabría. Estos primeros testimonios constituyen algunos de los documentos más valiosos para comprender la experiencia de Auschwitz desde la perspectiva de las víctimas. Mientras tanto, las marchas de la muerte continuaban hacia el oeste. Algunos prisioneros fueron transportados hasta campos en territorio alemán como Bergen-Belsen, Sachsenhausen y Ravensbrück. Muchos murieron durante estas evacuaciones finales, a veces a días u horas de la liberación por fuerzas aliadas occidentales. Cuando británicos y estadounidenses liberaron estos campos en abril de 1945, encontraron escenas igualmente horribles, prisioneros esqueléticos y montañas de cadáveres sin enterrar. Uno de los sobrevivientes de estas marchas fue Elie Wiesel, futuro Premio Nobel de la Paz, quien sería evacuado junto a su padre desde Auschwitz hasta Buchenwald. Su padre moriría poco antes de la liberación, una historia que repetiría en su testimonio La Noche, tan cerca de la salvación, pero no lo suficiente. La liberación de Auschwitz y otros campos expuso al mundo la magnitud del Holocausto. Las imágenes filmadas por los aliados en Dachau, Bergen-Belsen y otros campos provocaron conmoción internacional. Sin embargo, lo que se encontró fue apenas un pálido reflejo del horror en su apogeo. Para cuando llegaron los liberadores, el sistema nazi ya había eliminado a la mayoría de sus víctimas y destruido muchas evidencias. Tras la liberación, comenzó el arduo proceso de recuperación para los sobrevivientes. Muchos permanecieron meses en hospitales improvisados, demasiado débiles para viajar. Otros, sin hogar al que volver y con familias enteras exterminadas, quedaron en campos de desplazados durante años. La libertad trajo consigo nuevos desafíos. ¿Cómo reconstruir una vida después de Auschwitz? ¿Cómo superar el trauma? ¿Cómo explicar lo inexplicable? Mientras los sobrevivientes luchaban por recuperarse física y psicológicamente, los perpetradores intentaban evadir la justicia. Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, se escondió bajo identidad falsa como granjero hasta marzo de 1946, cuando fue capturado por tropas británicas. Durante su interrogatorio, Höss admitió fríamente la magnitud de los crímenes cometidos bajo su mando. Fue juzgado en Nuremberg y posteriormente extraditado a Polonia, donde fue condenado a muerte. El 16 de abril de 1947 fue ahorcado en Auschwitz, junto al crematorio 1 donde tantos habían muerto bajo sus órdenes.